Trabajo en control de plagas, así que paso mucho tiempo dentro de las casas. En una ocasión, llegué a la casa de un cliente habitual y llamé a la puerta, pero no obtuve respuesta. Pensé que no había problema, ya que a esa hora normalmente estaba durmiendo. Así que, como de costumbre, empecé a trabajar en el exterior. Mientras caminaba alrededor de la casa, noté moscas muertas en las ventanas y, de vez en cuando, un hedor repugnante a carne en descomposición. Al terminar mi inspección, volví a llamar a la puerta, pero seguía sin respuesta. Me preocupé un poco porque a él le gustaba charlar sobre cómo le iba, ya fuera antes o después de que yo trabajara. Así que llamé a sus hijos. Ellos también intentaron comunicarse con él, pero sin éxito. Me pidieron que abriera la puerta para ver si podía comprobar cómo estaba. Tan pronto como abrí la puerta, una oleada de ese mismo olor me golpeó en la cara. Carne en descomposición. Era tan intenso que tuve que ir a buscar un respirador en mi camioneta. Cuando regresé, noté que la luz estaba apagada. La casa estaba completamente oscura y había moscas por todas partes, tanto muertas como vivas. Entonces lo vi. Estaba sentado en su silla de la sala, cubierto de moscas y, lamentablemente, muerto. Me quedé paralizado. Luego me di cuenta de dónde venían las moscas. La electricidad debía haberse ido por un tiempo, y el alce que había cazado estaba dentro de una bolsa en el congelador. Como no había electricidad, la bolsa se había calentado y, al descomponerse, había explotado, abriendo la puerta del congelador y creando una fuente de alimento para las moscas. Tendría que volver a esa casa para intentar eliminar las moscas, y me llevaría aproximadamente 3 meses antes de que el olor finalmente desapareciera. Nunca le conté a sus hijos lo que realmente vi. Solo llamé a un forense para que retirara el cuerpo. Una vez que estuvimos en condiciones, pude desinfectar la casa. Es una historia breve, pero es un recuerdo horrible en su conjunto. Fue la experiencia más inquietante que he tenido en ese trabajo. Años atrás, trabajé en un pequeño departamento de tecnología de la información para una empresa de alimentos en el noroeste del Reino Unido. Al principio, teníamos un horario estándar de 9 a 5 y todos compartíamos la misma oficina. Sin embargo, a medida que mi rol cambió, empecé a trabajar en diferentes lugares del país, lo que significaba que las mañanas temprano y las noches tarde no eran infrecuentes. Los 2 incidentes que estoy a punto de relatar ocurrieron durante esas noches tardías. El primero, que fue mucho menos inquietante que el segundo, sucedió menos de un año después de haber conseguido el trabajo. Se me encargó reemplazar todas las computadoras de escritorio de la oficina con hardware nuevo, un proceso que tomaría mucho tiempo, ya que había más de 100 escritorios. Así que decidí hacerlo fuera del horario laboral para no interrumpir a los demás empleados. Tenía la impresión de que estaba solo en el edificio, aunque la propiedad era en realidad de una empresa mucho más grande que estaba justo a la vuelta de la esquina, que contaba con seguridad en el sitio las 24 horas del día. La política de la empresa dictaba que debían hacer una última ronda y cerrar nuestra oficina una vez que todos se hubieran ido a casa. El número de teléfono de seguridad estaba exhibido en la pared de la zona de recepción, al lado de un teléfono para llamarles. El último empleado en salir debía darles una llamada, y ellos aparecían en su pequeña furgoneta de seguridad unos minutos después. Generalmente, uno sabía si era la última persona en el sitio, ya que cada piso era esencialmente una gran oficina abierta, y solo utilizábamos la planta baja. Los 2 pisos de arriba eran solo para almacenamiento. Cualquiera que trabajara más tarde que los demás conocía el procedimiento para cerrar. Una noche, alrededor de las 23 horas, me encontraba casi al final del proceso de instalación, trabajando en el cableado bajo un escritorio. Fue entonces cuando escuché lo que sonaba como alguien corriendo por el piso de arriba. Prácticamente me salí del pellejo, casi golpeándome la cabeza con el escritorio.
Rápidamente me arrastré fuera de debajo del escritorio y automáticamente miré hacia arriba. Al hacerlo, escuché los mismos pasos pesados corriendo de regreso en la dirección opuesta, comenzando desde el extremo más alejado de la oficina y volviendo casi directamente sobre mí. Me quedé en silencio unos momentos, antes de pensar que tal vez alguien más estaba trabajando tarde también. Nunca se me ocurrió preguntar por qué estaban corriendo, a pesar de que nadie jamás me había mencionado que trabajaban a esas horas. Era la primera vez que trabajaba hasta tan tarde, así que no estaba completamente seguro. Decidí ir a comprobar. Caminé por la escalera y las luces automáticas se encendieron al avanzar. Abrí la puerta del primer piso, los que son de Estados Unidos. Lo llamarían el segundo piso. Estaba en completa oscuridad. Me adentré lentamente por el umbral y esta vez las luces automáticas de la oficina principal se encendieron. No había nadie allí. Si alguien hubiera estado, las luces ya deberían haber estado encendidas, ya que se activaban con el movimiento. Me quedé allí un momento, escuchando cualquier ruido, pero nada. Me sentí muy inquieto y rápidamente volví hacia la escalera, agarrando mis cosas. Decidí que terminaría los últimos escritorios a la mañana siguiente. Caminé rápidamente hacia la recepción y llamé a seguridad, sin mencionarles lo que había escuchado. En ese momento, no los conocía tan bien y no tenía ganas de contarles lo mucho que me había asustado. Sé que a veces las tuberías y los edificios pueden crujir, pero trabajé muchas noches tarde en esa oficina después de aquel día y nunca escuché nada parecido de nuevo. El segundo incidente que experimenté en ese edificio ocurrió un par de años después. Para entonces, ya había trabajado suficientes noches tarde como para acostumbrarme a estar allí solo. También había llegado a conocer al equipo de seguridad lo suficiente como para que estuviéramos en términos de nombre. Tenía su número de teléfono almacenado en mi móvil y, en ocasiones raras, tenía que pedirles que reabrieran la oficina si llegaba tarde de otro sitio, mucho después de que la última persona había dejado el edificio. Esa noche, llegué alrededor de las 22 horas, así que llamé a seguridad cuando estaba cerca. Habían desbloqueado las puertas principales para mí cuando llegué, lo que significaba que solo necesitaba usar mi tarjeta de acceso para entrar. Me estaban esperando en el aparcamiento y me preguntaron cuánto tiempo estaría allí. Les dije que no sabía con certeza, pero probablemente 2 horas como máximo. Como mencioné en la primera historia, cada piso del edificio era una gran oficina abierta. El edificio tenía forma cuadrada, pero debido a que la cantina y los baños ocupaban una esquina, la oficina principal tenía forma de L. La puerta principal, que chirriaba ruidosamente, estaba en un extremo, y mi escritorio se encontraba alrededor de la esquina, en el otro extremo, lo que significaba que no podía ver la puerta desde donde estaba sentado. Mi trabajo esa noche había tardado mucho más de lo esperado. Eran alrededor de las 12:30, y estaba en mi escritorio, con las únicas luces de la oficina encendidas siendo las que estaban sobre mi área de trabajo. Si no recuerdo mal, había alrededor de 4 zonas de luz en total, lo que significaba que 3/4 partes de la oficina estaban todavía en la oscuridad. La única actividad que podía activar las luces automáticas era la mía. Fue entonces cuando escuché el fuerte chirrido de la puerta abriéndose lentamente desde la esquina. En ese momento, vi el brillo de las luces automáticas activándose cerca de la puerta. Admito que me hizo saltar un poco, así que me quedé allí inmóvil unos segundos antes de llamar «Hola». No obtuve respuesta, y después de unos 10 o 15 segundos, la puerta se cerró lentamente de nuevo. Entonces, de repente, me di cuenta de la hora. Había pasado media hora desde que les había dicho a seguridad que terminaría. Probablemente me habían llamado para asegurarse de que seguía allí, y no me había ido a casa sin avisarles. Recuerdo sonreír para mí mismo, sabiendo que eso era lo que había pasado. Me levanté para saludarlos, pero entonces nadie apareció de la esquina y ninguna de las otras luces entre la puerta y yo se encendió.
Aún divertido por mi breve susto, decidí ir a encontrarme con seguridad. Tal vez solo habían estado en la puerta, no me habían escuchado o no vieron las luces desde la esquina, así que decidieron volver a la entrada principal para cerrarla, dejándome encerrado para la noche. Corrí por la oficina hacia la puerta y por el pasillo que conecta el vestíbulo principal con la oficina. Pero cuando reabrí la puerta chirriante, me di cuenta de que las luces automáticas del pasillo se estaban encendiendo a medida que pasaba por debajo de ellas. Estas luces se quedan encendidas un buen rato una vez que se detecta movimiento. Así que, ¿cómo había caminado seguridad desde la recepción sin activarlas? Sin desanimarme, pasé por las 3 puertas dobles a cada lado de la recepción y salí al aparcamiento, esperando ver la furgoneta de seguridad marchándose, pero no había nada. Confundido, volví a la recepción, saqué mi teléfono y llamé a seguridad. Reconociendo el número entrante, contestaron: ¿Estás a punto de irte? Respondí: No, todavía no. Me preguntaba si acabas de enviar a alguien para cerrar el edificio. Él respondió: Estamos esperando a que llames. Oh, perdón, mi error. Pensé que vi a alguien llegar. Te llamaré tan pronto como termine. Volví por el pasillo y al atravesar la puerta chirriante, noté lo rápido que se cerró. Entonces recordé cuánto tiempo había estado abierta la puerta antes, cuando grité: ¡Hola!, a la oscuridad. No solo se había abierto, sino que había permanecido abierta como si alguien o algo la estuviera sosteniendo. Intentando encontrar una explicación racional, me dije que podría haber sido una ráfaga de viento que se coló por una grieta en las puertas de la recepción, o incluso a través de una ventana. Entonces recordé que había 3 puertas entre el exterior y esa puerta, y una de ellas era una puerta corta que estaba bien sellada. También recordé que todas las ventanas de ese edificio eran de doble acristalamiento sólido, y ninguna podía abrirse. Estaban completamente selladas. Mientras caminaba de regreso a mi escritorio, sintiendo que el vello en la parte de atrás de mi cuello se erizaba, me sentí muy incómodo. No voy a mentir y decir que sentí un frío o que tenía la impresión de que me estaban observando, pero había algo muy mal. Al igual que en el primer incidente, simplemente agarré mis cosas y salí del edificio lo más rápido posible. Me subí a mi coche, cerré todas las puertas y volví a llamar a seguridad para informarles que había terminado por la noche. Esa fue la última vez que trabajé tarde en ese edificio. Estas 2 historias pueden no ser tan gráficas o emocionantes como la mayoría que he escuchado, pero son 100% ciertas, y todavía me hacen sentir que hay más en este mundo de lo que parece. Nunca he tenido ningún problema con la seguridad del edificio, ni con los empleados. Sin embargo, tengo la impresión de que hay más de lo que parece estar allí, y que no soy el único que lo ha notado. Trabajé en un parque estatal para poder mantenerme mientras asistía a la universidad, gracias a su horario flexible y al hecho de que la recepción del lodge estaba abierta las 24 horas. Estudiaba a tiempo completo durante el día y luego trabajaba de 3 p.m. a 11 p.m. en la recepción. Desde el primer día, me contaron que el lodge estaba encantado y que el fantasma se llamaba Mr. Mathers. Nunca fui muy creyente en lo paranormal, así que tomé esos relatos con escepticismo. Durante los primeros meses, no experimenté nada extraño, aunque escuché muchas historias. Eventualmente comencé a ver cosas raras que los guardabosques capturaron en cámaras de juego durante el verano. Cuando llegó el invierno, todos los huéspedes se marcharon y el parque se volvió inquietantemente silencioso. Fue entonces cuando los fantasmas salieron a jugar. Mis primeros encuentros con lo sobrenatural fueron pequeños sucesos, como escobas y atizadores que caían al suelo. Con el tiempo, empecé a escuchar pasitos corriendo por el vestíbulo cuando estaba solo en el edificio. A pesar de los ruidos, intenté racionalizarlos, recordando que el lodge había sido construido durante la Gran Depresión y que los edificios viejos hacían ruidos extraños. Sin embargo, hubo un incidente en particular que me heló la sangre.
Era un día extraño en enero. Habíamos lidiado con tormentas severas y cortes de energía durante toda mi jornada, lo que había dejado al personal, incluido yo, completamente agotado. Las tormentas se calmaron alrededor de las 9:30 o 10 de la noche. Justo antes de que terminara mi turno, un hombre ebrio y desconcertado se acercó al mostrador y me contó que había visto a un hombre atravesar la pared del pasillo del lodge. Le hice algunas preguntas para asegurarme de que no hubiera otra explicación, pero estaba convencido de lo que había visto. Había mirado a un hombre caminar a través de la pared hacia la sala de reuniones, que estaba cerrada con llave. Me sorprendió, ya que esa sala nunca se usaba y ni siquiera tenía la llave. Me acordé de que otras personas también habían visto cosas similares, que esa habitación solía ser la oficina de Mr. Mathers. Para calmar la situación, le dije que a veces la luz podía hacer que pareciera que alguien atravesaba una pared cuando en realidad solo estaba girando en la esquina del pasillo. Al parecer, mis palabras lo tranquilizaron, porque se alejó hacia su habitación. En ese momento, una familia entró apresuradamente, diciendo que habían visto a una niña pequeña al final de su cama. Rápidamente llamé a un guardabosques para asegurarme de que no hubiera entrado alguien en su cabaña. Mientras lo esperaba, los cocineros terminaron de cerrar la cocina y se despidieron de mí. Cuando el guardabosques llegó, llevó a la pareja a su cabaña para investigar. Finalmente, disfruté de un poco de paz y tranquilidad. Mientras contaba la caja registradora, escuché cómo se cerraba la puerta de la oficina del restaurante. Me confundí, ya que había visto salir a los empleados de la cocina. Decidí no investigar porque tenía mucho dinero que cuidar, y tras las últimas 2 apariciones, estaba sinceramente asustado. Volví a escuchar la puerta cerrarse, y escuché al gerente del restaurante decir, «¡Hey, King!», que era mi apodo exclusivo entre mis compañeros. Tuvimos una conversación durante unos minutos antes de que todo quedara en silencio nuevamente. Como no podía ver la puerta de la oficina desde la caja, estaba acostumbrado a hablar a ciegas con mis compañeros desde la esquina, así que no le di mayor importancia. Cuando el auditor nocturno llegó, fui a hablar con la persona que pensaba que todavía estaba en la oficina, con quien había estado conversando. Al girar la esquina, vi que la luz del pasillo estaba apagada, lo cual me pareció raro, pero decidí abrir la puerta. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. Estaba aterrorizado y listo para irme a casa. Mientras recogía rápidamente mis cosas, recibí un mensaje de la persona con la que pensaba que estaba hablando, diciéndome que no tenía energía en su casa. Mi corazón casi se detiene. Vivía a unos 45 minutos de donde trabajábamos, así que no había manera de que hubiera podido hablarme y llegar a casa en solo 10 minutos. No le conté al trabajador de la noche lo que había sucedido porque no quería asustarla. Sin embargo, la noche siguiente le conté al guardabosques sobre todas las cosas raras que me habían pasado. Se rió de mí, pensó que estaba loco, así que revisó las cámaras de seguridad. Y ahí estaba, yo contando el dinero, y luego teniendo una conversación completa con lo que estuviera detrás de la puerta cerrada. A partir de ese momento, odié trabajar solo, aunque nada tan espeluznante volvió a suceder. Seguía escuchando esos pasitos y ruidos de cosas cayendo de vez en cuando, pero nadie volvió a dirigirse a mí directamente después de aquella noche. Hace varios años, conseguí un trabajo como técnico de emergencias médicas, EMT, en una compañía que atendía los condados de La Orange y Riverside. Era una empresa de tamaño mediano que siempre intentaba ganar contratos con los departamentos de bomberos locales, lo que significaba que todas las llamadas de emergencia que las compañías de EMT preferidas no querían, se dirigían directamente a nosotros. En mi primer día de trabajo, me asignaron a mi condado natal, Orange. La zona que cubríamos me resultaba algo familiar, así que no me costaba mucho orientarme. Alrededor de las 6, recuerdo la hora exacta. Recibimos una llamada 5150. Para quienes no lo sepan,
Un 5150 es el término que utiliza la industria de la salud para referirse a un paciente con problemas mentales, como esquizofrenia o bipolaridad, o cualquier persona que pueda ser un peligro para sí misma o para los demás. Cuando llegamos, la policía ya estaba en el lugar, hablando con la paciente y su hermano, quien había realizado la llamada. Un bombero paramédico se acercó a nosotros y nos dio un informe de lo sucedido. La paciente había sido diagnosticada como 5150, pero no se dieron detalles específicos sobre su enfermedad, lo que me pareció interesante. Casi todos los pacientes con problemas mentales tienen alguna descripción particular, y esta fue la única vez en mi carrera que vi un 5150 en su hoja sin más detalles. Al empujar la camilla vi a la mujer, pero era difícil distinguir muchos detalles debido al anochecer. Tenía 52 años y vivía sola. Su hermano la revisaba a diario para asegurarse de que se cuidara y tomara sus medicamentos, así como para mantener una buena higiene. Sin embargo, durante los últimos 7 días, no había podido comunicarse con ella por teléfono. Estaba fuera de la ciudad por trabajo y no pudo ir a su casa a verificar cómo estaba. Según él, había ocasiones en las que no recibía noticias de ella, pero por lo general, pasaban solo 2 o 3 días antes de que ella contestara. Esta vez, parecía raro que permaneciera en silencio por tanto tiempo. El hermano pidió una verificación de bienestar, así que la policía llegó, pero ella no respondía a la puerta. Llamaron y le preguntaron si podían entrar a la casa. Él dio su permiso, y los agentes entraron. El bombero informó que, al ingresar, se sentía como si el aire acondicionado estuviera funcionando a toda potencia. Hacía tanto frío que podían ver su aliento. Normalmente, durante esa época del año, el clima era bastante fresco, así que tener el aire encendido no tenía sentido. Mientras continuaban con su búsqueda, bajaron al sótano. La vecindad era muy antigua, con muchas casas construidas a principios del siglo XX. Después de la década de 1940, las casas en California ya no se construían con sótanos debido a los terremotos que afectaban los cimientos, por lo que tener un sótano era raro, pero no inusual. Allí encontraron a la mujer de pie junto a su lavadora y secadora, completamente inmóvil. La llamaron y ella les preguntó si iban a agredirla. Los policías se acercaron más y notaron lesiones en su cara y brazos. Fue entonces cuando llamaron al departamento de bomberos. El bombero y el oficial de policía la guiaron hacia nuestra camilla y nos ayudaron a asegurar sus muñecas y tobillos con correas para garantizar que las restricciones fueran lo suficientemente seguras para el transporte. Aún estaba oscuro, a pesar de que había luces encendidas en la calle y en los vehículos de emergencia, así que no pude ver sus lesiones con claridad. La cargamos en la parte trasera de nuestra ambulancia, y como yo era nuevo, tuve que quedarme en la parte de atrás con ella. Subí, encendí las luces para ver mejor, y allí estaban. Enormes rasguños en su frente, mejillas, pecho y antebrazos. Cada uno de esos rasguños era profundo y formaba marcas de 3, mucho más grandes que sus propias uñas. Lo que me resultó muy extraño fue la falta de sangre. Esos rasguños no parecían superficiales, más bien parecían el resultado de un ataque de un puma o un oso. Sin embargo, no había señales de un animal salvaje cerca. De repente, ella se giró hacia mí y me preguntó si era una palabra despectiva que empieza con B, que rima con nadador. Bueno, pensé, me han llamado peor. Comencé a realizar un examen físico de pies a cabeza para ver si tenía más lesiones. Al mirarla a los ojos, noté que tenía los ojos completamente negros, como si sus pupilas estuvieran completamente dilatadas. Me pareció extraño, ya que no había otros signos o síntomas de que tuviera narcóticos u otro estimulante en su sistema. Ella estaba relativamente tranquila, pero su presencia era inquietante. Empecé a hacerle preguntas, pero, como suele suceder con algunos pacientes, se mostró desafiante al responder.
Mientras avanzábamos hacia el hospital más cercano, gritó mi nombre y preguntó si iba a matarla. Lo que me tomó por sorpresa fue que nunca le había dado mi nombre y no había nada en la parte trasera que tuviera mi nombre escrito. Además, en ese momento, el ambiente en la parte trasera se estaba volviendo helado. Le dije a mi compañero que apagara el aire, pero él respondió que ni siquiera estaba encendido. Y, efectivamente, no lo estaba. Las luces, aunque estaban encendidas, parecían oscurecerse. Comencé a sentir escalofríos y un poco de miedo, estar solo en la parte de atrás con ella. Finalmente, llegamos a la sala de emergencias y nos guiaron hacia una cama para colocarla. Mientras preparábamos todo, noté que las restricciones que le habíamos puesto ya no estaban atadas en absoluto. De hecho, habían desaparecido. Eso me asustó. Estaba seguro de haberlas visto en ella todo el tiempo. No mencioné nada, y supongo que mi compañero no se dio cuenta. El personal del hospital tenía sus propias restricciones y las colocaron en ella mientras yacía allí. Justo cuando nos íbamos, escuché un sonido que parecía un gruñido, un bajo y gutural gruñido que provenía de ella. Era un sonido muy animal. Cuando miré hacia atrás, la vi mirándome con esos ojos oscuros de una manera tan amenazante que simplemente me di la vuelta y regresé a la ambulancia. Mientras limpiaba la parte trasera, busqué las restricciones que faltaban, pero no pude encontrarlas por ninguna parte. Mientras nos alejábamos, no pensé mucho en eso hasta que desaceleramos en un semáforo en rojo. Una vez que nuestra ambulancia se detuvo por completo, algo rodó del techo hacia el frente de la ventana. Las restricciones, de alguna manera, las 4 estaban en la parte superior de nuestra ambulancia. Ni mi compañero ni yo teníamos idea de cómo habían llegado allí. Eso nos asustó a ambos. Tomé las restricciones y las tiré a nuestro contenedor de residuos peligrosos, y seguimos con nuestra siguiente llamada. Quizás unos meses después, o un año más tarde, comencé a tener pesadillas vívidas con ella en ellas. Ella estaba vestida, pero su rostro era completamente demoníaco, lanzándome insultos y mostrando los dientes. Fue una de las experiencias más extrañas y aterradoras que recuerdo en mi carrera. No todos los tímidos son suaves. Era mediados de verano de 1990 y yo estaba trabajando casi a tiempo completo como asistente estudiantil en la universidad local. Aprendí a mecanografiar documentos técnicos para los profesores, hacía copias y corría recados. Me gustaba el trabajo. Había estado allí casi 3 años. Mi mamá trabajaba en un piso más abajo, en la Facultad de Ingeniería, y una compañera de carpool, a la que llamaremos Gladys, me consiguió el trabajo en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial. Gladys era muy brusca y a veces grosera, pero creo que en el fondo tenía un buen corazón. La razón por la que soportaba mi presencia era porque mi madre era su conductora, ya que ella no manejaba y no quería tomar el autobús. Sin embargo, era bastante desagradable, y creo que eso le molestaba. Algunos de los profesores venían a mí para que les procesara sus documentos técnicos. Uno de ellos, el doctor White, me traía toda su correspondencia y me llamaba chica, incluso cuando apenas llevaba unos meses trabajando allí. Una miembro del personal, llamada Aileen, se trasladó a otra facultad en el campus. Gladys la odiaba y la sensación era mutua. Gladys hablaba mal de ella constantemente en el camino a casa, y ese era el momento en que yo solía ponerme los auriculares, subir el volumen y cerrar los ojos. Empezaron a buscar un reemplazo para Aileen de inmediato, y finalmente, el Departamento de Recursos Humanos de la universidad había conseguido un grupo considerable de solicitantes para la vacante. Un lunes, después de terminar un curso de verano, llegué al trabajo y, al abrir la puerta, vi a la nueva contratada. Ella estaba sentada en el escritorio de recepción y ni siquiera me miró al entrar. En lugar de eso, se giró rápidamente aún más hacia un lado
y se ocupó de un documento que estaba procesando para un profesor. Era una mujer pálida y de aspecto tímido, con cabello castaño claro que parecía ahogar sus rasgos. Usaba gafas de montura rosa, casi tan grandes como su cara, que debían de estar pasadas de moda, tal vez de 1979. Llevaba una blusa de cuello alto de color crán que tenía un ligero volado. Vi la sombra de algún tipo de collar debajo de la tela. Era grande y oscura, pero no pude distinguirlo. Era raro que no lo llevara por fuera, de todos modos. Era bastante ordinaria. Entonces noté que su escritorio estaba rodeado de una barricada. Carpetas de documentos en el centro, teléfonos, catálogos de suministros y carpetas apiladas a gran altura. Su bolso se usaba para cerrar el espacio donde estaba su computadora. Era extraño, sí, pero cada uno tiene sus manías. Mis ojos curiosos y cejas levantadas se dirigieron a Gladys, quien hizo un gesto loco con su dedo índice, apuntando a su oído. Abrí los ojos en afirmación, y luego fui a sentarme a comenzar con la última propuesta del doctor White, que estaba preparando para obtener una beca. Emma, esta es Alice Mix. Es la nueva especialista en procesamiento de textos también, dijo Gladys, enfatizando la palabra también. Alice aún estaba sentada con la espalda hacia nosotros. Me encogí de hombros y dije, hola Alice, un placer conocerte. A cambio, recibí una apenas perceptible mirada lateral y un asentimiento de cabeza, y luego volvió a golpear las teclas. El martes, la atmósfera se tornó más tensa y fría, simplemente incómoda. Alice era, para decirlo de manera amable, rara. Había una nueva barricada. Los cajones del escritorio estaban completamente fuera. Gladys se levantó para irse un momento y vio que el cartero venía por el pasillo. Mel estará aquí en un minuto. ¿Te importa clasificarlo rápidamente? Gracias. Tengo que bajar por el pasillo y ya vuelvo, dijo rápidamente mientras salía. Miré a Alice cuando escuché que sus muñecas golpeaban con fuerza el teclado. Se giró mirándome con desdén y dejó escapar un bajo gruñido. Soy una especialista en procesamiento de textos, no una empleada de correo. Ya es bastante malo que tenga que contestar los teléfonos. Se levantó lentamente, casi de manera amenazante, y casi tropezó con los cajones del escritorio. Su rostro se puso más rojo con cada segundo. Luego empujó esos cajones con tanta fuerza que el escritorio se movió un buen centímetro. Un catálogo de suministros de oficina se deslizó al suelo, golpeando con fuerza. Entonces se detuvo y presionó su cabello con las manos, sosteniendo una mano pálida sobre aquel extraño collar debajo de su blusa. Lo acarició casi amorosamente un par de veces. Sí, dijo. Nadie, sí, yo. Me calmaré. Siempre me calmas cuando estoy enojada, mi príncipe. Estaba casi en un trance zombie. Procedió a la sala de correo y metódicamente colocó las pocas piezas de correo en las cajas correspondientes. Cuando el teléfono sonó, salté de la silla y lo respondí, agradecido por la distracción. Gladys regresó y, al ver que Alice había guardado el correo, le dio las gracias. Ella no respondió. El miércoles, todo se descontroló. Ben, un estudiante de posgrado que estaba trabajando en su disertación, era una de las personas más divertidas y dulces que había conocido. No lastimaría a una mosca. Era uno de esos tipos que se esforzaban por mantener abierta la puerta o el ascensor. Muy considerado. Estaba a punto de obtener su doctorado y necesitaba a alguien que le ayudara a mecanografiar su disertación. Siempre entraba a la oficina saludando a todos como de costumbre. Siempre contaba chistes, generalmente malos. Le pidió a Alice si le importaba ayudarle un poco después de horas y le dijo, por favor, tal vez hasta las 6:30. Incluso le ofreció comprarle algo de cenar. Ella giró en su silla. Sus ojos chispearon. No lo haré. Trabajo de 8 a 5. Trabajo de lunes a viernes. Tengo 1 hora para el almuerzo, dijo acaloradamente. Se levantó.
Eres solo un estudiante de posgrado. Escupió esas palabras como si tuvieran un mal sabor. No puedes sobornarme con comida. Tengo que ir a casa a alimentar a mi madre. Hizo una pausa. Su mano se aferró al collar debajo de su blusa. Era entonces cuando pude verlo. Tal vez no estaba seguro, pero parecía un pentagrama, o tal vez una extraña flor. Ben se echó hacia atrás como si sus palabras lo hubieran abofeteado físicamente. Su rostro se volvió rojo y su mandíbula se tensó. Nunca había visto esa expresión en Ben antes. Tenía todo el derecho a estar molesto. Comenzó él parpadeando con fuerza. Gladys se levantó y miró furiosamente a Alice y luego se volvió suavemente hacia Ben. Si Emma y su madre no les importa, puedo ayudarte y no necesitas alimentarme. Solo tráeme una galleta mañana. Nunca había visto este lado de Gladys. Sospechaba que tenía un buen corazón. Creo que ella también estaba harta de la señora Mix. Apagué mi computadora y dije, voy a bajar y avisarles. Ella estará bien con eso. Sé que solo consíguenos galletas, no hay problema. Mientras esperaba a Gladys, decidí sentarme afuera en el patio y disfrutar del sol de la tarde. Miré hacia arriba y vi que Gladys estaba hablando sobre todo el asunto con Alice. Podía ver sus manos gesticulando salvajemente y su boca funcionando a toda velocidad. Cuanto más se acercaba, más podía escuchar la conversación. Ella se niega a contestar el teléfono. Dice que no es su trabajo. ¿No lo sabes? Los teléfonos y el correo son... no es su responsabilidad. También se niega a hablar con cualquiera que pase por la puerta, especialmente con los estudiantes de posgrado. Pobre Ben, bendito sea su alma, no merecía eso. Aparentemente, Gladys estaba harta de Alice y iba a reunirse con el doctor Demetrius por la mañana. El jueves, como la clase había sido cancelada, iba a trabajar todo el día, de 8 a 5. Dios, no quería estar allí todo el día con esa mujer loca. Realmente no quería, pero al menos podría ser un amortiguador para Gladys. A medida que avanzaba el día, Alice se volvió más y más retraída. Murmuraba la misma letanía lenta y suavemente, todo el tiempo balanceándose de un lado a otro. Se negaba a contestar el teléfono y su viejo protesto sobre el correo se hacía monótono. Ben no había vuelto a poner un pie en la oficina y los profesores no entraron ni una vez a tomar café. La atmósfera de la oficina había cambiado drásticamente. Yo culpaba esa sensación fría al aire acondicionado. Gladys dijo que tenía que quedarse un poco más tarde para hablar con el doctor Demetrius. La espalda de Alice se tensó y luego se relajó. Su balanceo y murmullo continuaron. Gladys y yo estábamos sentados en la oficina de Gladys y comenzamos a hablar sobre cómo manejar la situación. Ya tengo un plan. No quiero que esa mujer se quede más tiempo, dijo Gladys. El doctor Demetrius siempre la defiende, y eso es porque son amigos. Así que mañana nos desharemos de ella. Me sentí un poco mal, pero sabía que si Ben ya no iba a volver, no había razón para que Alice se quedara. Ella iba a destruir a todos nosotros. Sin embargo, Gladys tenía razón. Deberíamos haberlo manejado de inmediato. Alice seguía girando en su silla. Su rostro se tornó pálido y se iluminó como un globo. Miró a la computadora y su rostro se ensombreció nuevamente. A medida que se acercaba la hora, las luces parpadearon. Entonces, de repente, todo se oscureció. El aire se detuvo y la única luz provenía de la pantalla de la computadora de Alice. Su rostro, iluminado por esa luz azul, era aterrador. Cuando se encendió la luz de emergencia, giró lentamente su cabeza hacia nosotros. Nos miró. Sus ojos estaban anegados de lágrimas y llenos de dolor. La máquina continuó emitiendo un ruido agudo y molestoso. El teléfono comenzó a sonar, y sonó, y sonó. «Alice», le grité. «Contesta el teléfono. Alice, está sonando».
Su rostro pálido se iluminó por un breve momento mientras sus dedos golpeaban con fuerza el teclado. Luego, de repente, se detuvo. Pude ver que su mirada estaba dirigida a algún lugar más allá de mí, más allá de la computadora. Luego giró rápidamente hacia el teléfono y lo recogió, lo llevó a su oído y comenzó a murmurar nuevamente. Sí, estoy aquí, te escucho. No me dejes, nunca me dejes. ¿A quién estás escuchando?, grité. Ella no respondió. ¿A quién estás escuchando? Me acerqué a ella y sentí el frío en el aire. Alice, contesta. No, no me dejes. Ella gritó en voz alta y luego cayó hacia atrás en su silla, justo en el suelo. Me agaché para ayudarla a levantarse. ¿Estás bien? Vamos, levántate. Ella se giró hacia mí y luego, de repente, se giró de nuevo hacia el teléfono. Por favor, no me dejes. No me dejes. Alice, grité. Por el amor de Dios, suéltalo. En ese momento, Gladys ya había marcado al 911. La sirena llegó rápidamente y llevamos a Alice a la sala de emergencias. Ella estaba sentada sola y parecía vacía. Su rostro era casi blanco como la muerte. ¿Qué le pasó?, pregunté, pero no podía obtener una respuesta. Estaba muy perdida en su propio mundo. Ella está ahí, atrapada en su propia mente. Tiene que volver a la realidad, dijo un enfermero que no la había visto. Y entonces, poco a poco, Alice fue llevada a la sala de emergencias. Era un lugar horrible y era difícil observar. Su mirada seguía perdida y se aferraba a un viejo collar debajo de su blusa, como si supiera que su vida dependía de eso. Nunca más volvió al trabajo. El Departamento de Recursos Humanos me llamó para decirme que no regresaría y que, después de que Alice no se presentó para el trabajo en las siguientes semanas, decidieron cerrarla. Y eso fue lo último que supe de ella. No sé lo que le sucedió, ni a dónde fue después de eso, pero sigo recordando su rostro pálido y el collar que nunca dejó de acariciar. Un mes después, el doctor Demetrius se encontró con Gladys y me pidió que no le hablara sobre el asunto. Ella nunca había sido despedida. Aún me pregunto si Gladys solo estaba buscando una manera de ayudarla. Sin embargo, no puedo evitar recordar cómo su rostro se iluminó mientras hablaba con aquel misterioso ser que nunca llegué a ver. Era una noche de guardia en el hospital donde trabajo en Inglaterra, en una sección especializada en servicios de maternidad postnatal. De manera cruel y irónica, el departamento de maternidad se encontraba justo al lado de la morgue. Hace un par de semanas, durante un turno nocturno, necesitaba llevar un equipo al área de cuidados intensivos neonatales, lo que implicaba salir de mi unidad, recorrer los pasillos del hospital, girar en la esquina hacia la morgue y usar el ascensor. Al dejar mi unidad, escuché pasos alejándose de mí, girando la esquina hacia donde estaban los ascensores. No le di mayor importancia, ya que tanto el personal como los pacientes pueden moverse por el hospital durante la noche. Al girar a la izquierda, no vi a nadie allí. Está bien, pensé. Tal vez fueron rápidos y se escondieron. Si algo, me alegró, porque ya eran alrededor de las 4 de la mañana y no tenía ganas de hablar con nadie. Me quedé junto al ascensor. Lo llamé y esperé. Entonces comencé a escuchar un llanto proveniente del pozo del ascensor. Un sonido suave y triste, como si alguien acabara de recibir malas noticias. Sé que suena terrible, pero me lo repetía en voz baja porque sabía que cuando las puertas del ascensor se abrieran, me encontraría frente a un miembro del personal o un paciente llorando, y tendría que consolarles. Aunque suene horrible, realmente amo mi trabajo y me encanta cuidar de los pacientes, pero en ese momento solo deseaba un poco de paz en mi unidad. A medida que el ascensor se acercaba a mi piso, el llanto se hizo más intenso. La campanita del ascensor sonó y me preparé para enfrentarme al llorón, pero, como seguramente ya lo habrás adivinado,
Las puertas se abrieron y no había nadie. El sonido había cesado. Si pensaba que era una persona valiente antes, definitivamente cambié de opinión en ese instante. Mis piernas se sentían débiles y mi estómago se revolvió. Miré el ascensor vacío, lo que pareció durar minutos, aunque en realidad fueron solo unos 10 segundos. Tuve que apoyarme en el equipo y usar las ruedas para obligarme a entrar en el ascensor, donde me quedé en la esquina de atrás, manteniendo contacto visual directo con la cámara de seguridad durante todo el trayecto. Al llegar a mi destino, por supuesto, decidí tomar las escaleras de regreso. Sé que parece un episodio insignificante, pero en ese momento estaba enfermo de miedo. Trabajé en un pequeño refugio para perros en Chicago, Illinois, hace aproximadamente una década. Amaba apasionadamente ese trabajo. 1 año o 2 después de haber comenzado, mi novio de mucho tiempo y yo terminamos. Tenía que decidir si quedarme en Chicago o regresar a Nueva York, de donde soy. Fue una situación muy estresante y una decisión difícil de tomar. Los gerentes del refugio estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que yo me quedara, y yo estaba muy unida a mi trabajo y a los perros, así que me sentía dividida sobre qué hacer. En los últimos meses que pasé en el refugio, mis compañeros de trabajo empezaron a verme cuando no estaba allí, o a verme en lugares en los que no debería estar porque, en realidad, estaba en otro lugar de la propiedad. Comencé a recibir mensajes de texto como: «Oye, pensé que hoy era tu día libre. Te vi, pero ¿a dónde fuiste?». Y yo simplemente estaba sentada en casa. Se convirtió en un fenómeno recurrente. La gente me veía caminar en silencio, lavar los platos, o entrar en pequeños armarios o espacios a los que normalmente no iba. Una vez, 2 de mis colegas me siguieron hasta un armario donde estaba el calentador de agua. Cuando llegaron al espacio justo detrás de mí, lo encontraron vacío. Esa cosa que se parecía a mí nunca habló ni los miró. Recuerdo que una vez entré por la puerta trasera, que daba a la sala principal de adopción, llena de perros. Esa sala tenía otra entrada opuesta a la puerta trasera, que conducía al pasillo y al área de la cocina. Al entrar por la puerta trasera desde afuera, un colega estaba abriendo la puerta del pasillo justo enfrente de mí. Ella gritó y dijo: «¿Qué demonios?», y se retiró al pasillo. Luego regresó gritando que acababa de verme en la cocina a su izquierda. Abrió la puerta frente a ella y me vio entrar a la sala de los perros desde afuera. Estaba viéndome en 2 lugares a la vez. Cuando gritó y volvió al pasillo, donde estaba la puerta de la cocina, no había nadie en la cocina. Esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Siguieron viendo a este doppelganger incluso después de que regresé a Nueva York. La única explicación que puedo darle a esto es que el estrés que estaba sintiendo acerca de qué dirección tomar en mi vida, de alguna manera creó una versión etérea de mí. Tal vez porque 2 realidades estaban jugando en mi cabeza todo el tiempo. Una donde me quedaba y otra donde regresaba a mi estado natal. Una especie de versión alternativa de mí existía en ese espacio. Realmente no sé. He escuchado otras historias de doppelgangers donde la persona estaba estresada y luego la gente comenzaba a ver una versión fantasma de esa persona. Esa construcción estaba embrujada, de todos modos. Todos escuchamos una voz femenina cantando y susurrando cuando estábamos solos. Otros vieron a un hombre con una camisa de franela. Lo veían en los espejos o por el rabillo del ojo y luego desaparecía. Quizás el edificio mismo estaba configurado de alguna manera para que existiera la actividad paranormal. Supongo que nunca lo sabré realmente.